Mi nombre es Carlos Enrique Rivera, soy el director del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro, y para mí es no solamente un gusto, sino también un honor poder tener nuevamente al doctor Jungen Bas, Francisco Jungen Bas, en estas reuniones que hemos organizado, extraordinarias de nuestro instituto. El doctor, voy a hacer una muy breve síntesis de sus importantes antecedentes. Es profesor titular plenario en Derecho Concursal y Derecho de Consumo en la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, tesis calificada como sobresaliente. Es doctor honoris causa de la Universidad San Pablo, Tucumán. Es docente en posgrados en diversas universidades. Es Premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba en el año 1998. Es miembro de la Comisión Reformadora de la Ley 24522 del año 2015 respecto al sobreendeudamiento de consumidores. Es autor de 25 libros, entre otros el Manual de Derecho Concursal, y más de 500 artículos publicados. Es decir, que es un lujo poder contarlo como un amigo de nuestro instituto, y además va a abordar un tema actual y bastante complejo, como es el de la propuesta concordataria, el test de abusividad frente a la pandemia. ¿Qué es abusivo o no frente a esta situación de crisis económica que nos toca atravesar? Le paso la palabra al doctor Jerónimo de Francesco, que va a explicar cómo vamos a desarrollar esta jornada. Gracias. Bueno, gracias Carlos, buenas tardes a todos. Como de costumbre les comentamos un poquito el tema de cómo se va a formalizar la charla. Les pedimos en ese sentido que no utilicen el chat para hacer comentarios, sino que lo vamos a utilizar netamente para hacer las preguntas al disertante, que las vamos a ir recopilando del área académica del instituto para formalizársela a viva voz y darle la oportunidad para contestarla. Con lo cual, bueno, nuevamente le pedimos que no utilicen para hacer comentarios, ni saludos, ni nada por el estilo. Y bueno, nuevamente me adhiero al agradecimiento de Carlos para el doctor Jungen. Siempre es un gusto tenerlo en nuestra casa. Le doy la palabra al disertante. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos, Jerónimo y todos los demás? Es un placer estar nuevamente aquí entre ustedes en San Isidro. Realmente hace mucho tiempo ya que compartimos esta común vocación con el doctor Rivera sobre todo, y Jerónimo es un hacedor, así que realmente es un placer estar y tratar un tema que efectivamente tiene su complejidad, porque todos sabemos que el estatuto falencial, el estatuto concursal, para ser correctos en el lenguaje, no ha tenido ningún ajuste, como sucedió en la anterior emergencia del 2001, y consecuentemente no hay normas especiales, sino que hay que aplicar la ley 24.522, lo cual requiere, ¿no es cierto?, de un repaso normativo del concordato para poder hacer pie en algunas alternativas frente a la pandemia. Así que, si a ustedes no les molesta, aun cuando somos pocos, o sea que podría haberlo evitado, pero voy a compartir nomás pantalla, un Power que nos va a ayudar a tratar el tema, ¿no? No. Bien, como muy bien
como muy bien señaló el doctor Rivera, tenemos que acercarnos al test de abusividad. En realidad es del acuerdo, no de la propuesta, aun cuando tanto la doctrina como la jurisprudencia muchas veces lo usan en forma indistinta, hablando de propuesta abusiva, cuando en realidad el abuso se concreta cuando se han obtenido las mayorías y consecuentemente el juez ha declarado la existencia de acuerdo conforme al artículo 49 de la ley 24.522. Allí es donde empieza la problemática. Esto lo dijo hace muchísimos años el doctor Daniel Vítolo en un libro magnífico que tiene Acuerdos abusivos o en fraude de la ley, que recomiendo aún hoy, sigue siendo muy vigente. Le he puesto la pregunta y la pandemia, ¿qué hacemos con la pandemia? La llamada tercera vía y la posibilidad de renegociar el acuerdo. Todas alternativas que en los autores nos preguntamos permanentemente, ¿no? Bueno, como para hacer rápidamente un acercamiento, vamos a ir muy rápido al comienzo, me parece que es importante recordar algunas características de la figura del concordato, aunque para los especialistas casi sea una obviedad, pero me parece que las circunstancias de que el acuerdo corra en un proceso universal conduce a que nos repreguntemos qué es el concordato, un contrato judicial, su naturaleza, ya lo hemos debatido mucho, sustancial y procesal o mixta, cómo se legitiman los acreedores para votar, porque allí estará el problema de las cesiones de créditos y consecuentemente el poder de voto o de conformidad, cuáles son los criterios para excluir determinados créditos, toda la exclusión de acreedores, otra problemática compleja, que en definitiva es también la sustitución subjetiva, ¿no es cierto?, mediante las cesiones de crédito o los pagos por subrogación. Todo esto, ¿no es cierto?, ha traído, ¿no es cierto?, un verdadero debate sobre esta comunidad o colectividad o esta relación contractual que requiere de la conformidad de los acreedores, ¿sí? Mafía, nuestro gran maestro, el de todos, ¿no es cierto?, nos recordaba siempre que el concordato es un instituto que tiene 3 momentos definitorios, rigurosamente articulados, típicos del derecho concursal, que hay que conocer porque a veces cuando se hacen algunas afirmaciones no se tiene en cuenta la articulación sistémica del esquema del concurso preventivo. Ellos son la propuesta del deudor, obviamente, el voto favorable de los acreedores y la homologación por el magistrado. De manera tal, ¿no es cierto?, que la mera aceptación de los acreedores, ¿no es cierto?, que antes votaban en una reunión ad hoc, ¿se acuerdan de la ley 19.551?, ¿no es cierto?, ha sido superada a través de las conformidades de acreedores porque se consideró que el sistema era más transparente de esta forma en orden a lo que sucedía en la realidad negocial, cómo se negociaba individualmente. En definitiva, tenemos la propuesta o la oferta, la aceptación o el voto, la composición de intereses patrimoniales, de manera tal que podemos decir que hay un sinalagma genético que es innegable, la relación contractual surge diáfana, ¿no es cierto?, y consecuentemente la aceptación de cada acreedor con la mayoría del artículo 45 es relevante para que exista acuerdo. ¿Cómo se extiende el supuesto a los disconformes? Uno de los temas más debatidos y qué derechos tienen estos, ¿no es cierto? Por eso se dice que es un acuerdo de mayorías y Osvaldo Mafía, que cité recién, solía decir, afirmaba con toda claridad, que los acreedores no actúan en comunidad, dice, rara comunidad, decía Osvaldo Mafía, donde cada uno tira para su lado y el único fin en que coinciden finca en cobrar lo suyo, haciendo ver que en realidad el concurso no tiene personalidad
como lo dijo hace mucho tiempo ya en fallos notables la Cámara de Bahía Blanca. Consecuentemente, ¿no es cierto?, no cabe ninguna duda que lo primero que hay que recordar es que este acuerdo entre el deudor y los acreedores culmina con una sentencia verificatoria que otorga carta de ciudadanía para poder prestar las conformidades. Fíjense que el artículo 36 es clarísimo cuando en su último párrafo nos dice, ¿no es cierto?, que la resolución verificatoria o de admisión o de no admisión, es decir, de inadmisibilidad, es definitiva a los fines del cómputo de las mayorías del artículo 45. Por eso el 36 hay que conjugarlo con el artículo 45 cuando nos dice cómo se computan las mayorías de acreedores, ¿no es cierto? Esto es clave tenerlo en cuenta. Y entonces, siempre nos hemos cuestionado, ¿no es cierto?, la problemática de las propuestas y la formulación de las propuestas. Tal es así que siempre han constituido uno de los principales temas de discusión. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la enumeración del artículo 43 es, como lo acabo de decir, simplemente una ejemplificación de alternativas, sin perjuicio de lo cual la quita y la espera son clásicamente la mayoría de las veces en que se concreta el acuerdo. Es más, ni siquiera la categorización, el mismo Daniel Vítolo ha reconocido que el intento de flexibilizar la igualdad de trato entre los acreedores a través de la categorización ha sido muy relativizado por la práctica tribunalicia, ¿no es cierto?, que simplemente da las tres categorías del artículo 42, quirografarios laborales, si los hubiera, en general los trabajadores no renuncian al privilegio, ni siquiera en los porcentajes que establece el artículo 43 del 20%, y consecuentemente lo que sí suelen renunciar son acreedores hipotecarios o prendarios, y ahí esa renuncia y el motivo y la fecha o el límite de la renuncia ha sido también motivo de fuerte debate tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. En definitiva, como yo lo digo en la filmina, para que quede claro, ¿no es cierto?, toda la controversia judicial se define en la fórmula ideada por el deudor para obtener el beneplácito de sus acreedores. ¿Por qué? Porque el beneplácito son la mayoría del 45, es decir, la mayoría, vuelvo a repetir, de los acreedores que representan las 2/3 partes del capital computable en cada una de las categorías, dirá la ley, ¿no es cierto?, aun cuando en la mayoría de las veces es simplemente una sola asamblea de quirografarios. Y hoy, ante la pandemia, se debate la reformulación de las propuestas y la eventual renegociación del acuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como es el órgano jurisdiccional quien le otorga el imperio judicial, que lo legitima y lo hace extensible en los términos del artículo 55, novando el crédito originario y haciendo nacer una nueva obligación, la cuota concordataria, ¿sí?, y lo hace extensible a todos los acreedores, artículo 56, hayan o no participado en el procedimiento, es decir, que todos los que llegan tarde van a tener que pedirle al juez que diga de qué manera se debe cumplir el acuerdo con relación a ellos. Bueno, la pandemia y consecuentemente la reformulación de la propuesta y la eventual renegociación del acuerdo es toda una problemática que se cuestiona desde varias perspectivas. Primero, porque no es hábito, no ha sido nunca una costumbre jurisprudencial, porque no lo dice la ley, quizás todavía porque estamos sostenidos en la igualdad de trato,
no se han planteado lo que Juan Anich llamó muy magistralmente lo de las propuestas readecuables. Es raro que en una propuesta uno vea una alternativa de mejora o de disminución de la propuesta si se dieran determinadas circunstancias en el país. También admitamos que en un país bastante imprevisible como el nuestro, con una inflación casi endémica, podemos decir, no solamente el COVID, sino la inflación es endémica, donde sucesivos gobiernos de distinto tipo no han acertado con una respuesta coherente, bueno, se hace difícil el tema de incluso proponer una alternativa de reformulación de la propuesta, ¿no es cierto?, para después de la homologación. Con mayor razón, después de la homologación se agrega otro elemento, que se dice, a ver, si el órgano jurisdiccional, le ha otorgado su imperio, nada menos que judicial, a una propuesta, es esa la propuesta que debe cumplirse en función del pacta sunt servanda, pero también en función de la fuerza jurígena y de la extensión extraordinaria que le da el artículo 56 y el 55 que citamos antes, ¿no es cierto? Hay innovación y hay extensión a todos los acreedores, aún los que no participaron en ello. Entonces, es evidente, ¿no es cierto?, que aparece haciendo fuerza este artículo 52, inciso cuarto, que nos va a decir que es imperativo de que el acuerdo no sea abusivo ni constituya un fraude a la ley de conformidad a las pautas de los artículos 9, 10, buena fe, abuso del derecho 10 y 11, y abuso de posición dominante el 11, y el 12, el fraude a la ley, ¿no es cierto? Entonces, no cabe duda que viene esta negociación durante la etapa concordataria, sea en el periodo de exclusividad o incluso en la doble vuelta. Es rarísimo. Hoy en día los salvatajes, los supuestos del artículo 48 son alternativas, al menos en la jurisdicción de Córdoba, que no se han reiterado. La tercera vía casi se ha convertido en lugar común en el caso de que se considere abusividad, pero también hay que hacerlo ver, ¿no es cierto?, que si hay un crackdown, también las mayorías deben darse en esta alternativa, ¿no es cierto? Y bueno, estamos entonces en esta tipicidad estructural que implica el concordato preventivo, ¿no es cierto?, que se articula en este proceso con la auditoría del síndico en orden al informe individual, en orden al informe sobre la marcha de la empresa y los fondos líquidos, en orden al informe de verificación de créditos o el individual propiamente dicho, y al informe general. Y aquí es donde hay un aspecto central que ya lo vamos a ver enseguida. Ha habido los sistemas de control en nuestra legislación, voy a pasarlos muy rápidamente, ¿no es cierto?, vienen desde siempre, ¿no es cierto?, desde que existe el concurso preventivo. ¿Por qué? Porque la ley 4156 de 1902 fue el que lo introdujo, y en el artículo 23, ¿no es cierto?, reglaba el trámite de oposición, y el 25 decía, leo esto y después ya seguimos, si durante los 8 días a que se refiere el artículo 21 no se hiciera oposición al concordato aprobado, o si fuese consentido el auto que no hace lugar a la oposición, hoy se llama impugnación en los términos del 50, o si apelado fuera confirmado por el superior, el juez declarará aprobado el concordato y previo pago de costas dará por terminado el juicio. Como verán, la ley era mucho más acotada, pero desde entonces viene, ¿no es cierto?, la capacidad de los acreedores de oponerse. No se debatía demasiado sobre las facultades de los jueces porque en aquel entonces los jueces se limitaban a dar la conformidad o la homologación a lo que votaban las mayorías, ¿sí? La ley 11.719 era un poquito más decidora. La doctrina Castillo decía esto, que
les acabo de poner en la filmina, de que el artículo 40 que asimilaba, que traía el régimen de oposición, otorgaba al juez la facultad de valorar no solamente aspectos formales, sino también aspectos sustanciales del acuerdo. Pero recuerden que Castillo también decía que el juez concursal era como un juez de instrucción. Estábamos en la época del florecimiento del principio inquisitivo en la ley concursal, ¿no es cierto? Rápidamente pasamos por el análisis de mérito de la ley 19.551, no lo podemos olvidar porque en definitiva casi que hemos vuelto. El famoso artículo 61 de la ley 19.551 que le otorgaba al juez pautas de valoración formal y sustancial y le decía que para aprobar debía tener en cuenta la congruencia del acuerdo con la finalidad del concurso preventivo, la conformidad del mismo con el interés general, la conveniencia económica en orden a la conservación de la empresa y la protección del crédito. Aquí ya se ve la tensión entre la idea de continuación de la empresa, conservación de la empresa y la protección del crédito. Las posibilidades de cumplimiento, recuerden ustedes que en la ley 19.551 el síndico opinaba sobre las posibilidades de cumplimiento del acuerdo, aun cuando Cámara era bastante irónico, que decía que en una audiencia donde se le corría vista en un rato no podía cambiar de opinión, ¿no es cierto? Pero lo real y cierto es que era muy importante la opinión del síndico. Y hoy quizá esa minusvalía en orden a la opinión sindical, vamos a ver cómo tiene una vuelta en orden a la abusividad y al análisis de la abusividad. Bueno, había que tener en cuenta también las garantías dispuestas para asegurar dicho cumplimiento, porque las mayorías eran diferenciadas, la eventual existencia de causales de impugnación no invocada y la valoración de la conducta del deudor. Fíjense, la vieja idea del merecimiento que el doctor Pablo Heredia critica en la famosa causa de Oil Combustibles, porque la Corte habla de merecimiento en el fallo donde declara la incompetencia del juez de Río Gallego, de Comodoro Rivadavia. En definitiva, la quiebra de las empresas del grupo SACETRU hizo que la ley 24.522 en el año 95 recortara las facultades homologatorias del juez y el texto originario del artículo 52 dispuso que si no había impugnaciones o éstas se rechazaban, el juez debía dictar la resolución homologatoria. En una palabra, mayorías, existencia de acuerdo artículo 49, causales de impugnación taxativas del artículo 50 y si no se recibían las impugnaciones, que obviamente hacen a los aspectos formales de las conformidades o al ocultamiento del activo o la exageración del pasivo fraudulento, obviamente el juez debía dictar la resolución homologatoria. Y allí Mafia, que se enoja mucho con la ley 24.522, fue un duro crítico, así como Cámara construyó sus 4 tomos criticando y haciendo el análisis exegético de la ley 19.551, Mafia critica duramente la ley 24.522, quizás demasiado duramente, y lo llama el cuentaporotos al juez. Tema que lo retoma Ariel Lazo, ¿no es cierto? Y siempre que puede recuerda al cuentaporotos de Mafia. Bueno, es nada menos que un juez mendocino del interior. Se ve que últimamente nunca nos han creído los jueces del interior, Carlos, pero la realidad es que los jueces del interior hemos marcado muchos aspectos, como por ejemplo el acreedor involuntario, que salió de tus manos hace tantos años, Feliciana González. Pero bueno, no nos desviemos. En la causa Franino, Guillermo Mozo expresó que el juez no debe limitarse a un mero control de legalidad formal o extrínseco, sino que debe realizar un control de legalidad sustancial, debiendo contemplar en aquella entonces, ¿no es cierto?, la totalidad del orden jurídico, hoy diríamos artículos 1 a 3,
y artículos 9, buena fe, 10, abuso del derecho. Bueno, en aquel entonces el clásico 953 de la moral y las buenas costumbres, que hoy está en el 279, y el 1071 del Código Civil. Este criterio de Guillermo Mozo se va a plasmar en la reforma o contrarreforma de la ley de emergencial 25.563 por la ley 25.589, que en el artículo 52, en el inciso cuarto, dispone que el juez no puede homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Lo cual, como diríamos, es una obviedad del sistema jurídico, ¿no es cierto? Y bueno, y acá es donde del cuentaporotos de mafia pasamos, ¿no es cierto?, nada más y nada menos que al análisis de la tercera vía, de la propuesta del abuso del derecho y la tercera vía. Voy a adelantar algún fallo antes de entrar propiamente dicho en el test de abusividad. Quiero recordar en este aspecto el fallo de la Cámara Nacional de Comercio. Siempre Truffaut me corrige, me dice la naviera fue anterior, pero bueno, el leading case, el que todos conocimos, fue el de Líneas Vanguard, ¿no es cierto?, que revoca la decisión de primera instancia. Recuerden que en aquel entonces todavía estaba vigente el piso mínimo del 40%, porque era la originaria ley 24.522 sin la reforma de la ley 25.589, la que no homologó, en Líneas Vanguard no se homologa el acuerdo preventivo consistente en el pago del 40% nominal de los créditos verificados sin ningún tipo de interés, con 5 años de plazo de gracia y 20 cuotas anuales. A ver, creo que la abusividad surgía icto oculi, como nos gusta decir a nosotros. Sin embargo, ya entonces, Monti, el conocido vocal de Cámara, supo decir, ¿no es cierto?, que acorde con la finalidad preventiva que caracteriza este proceso y habida cuenta de que el rechazo del acuerdo se basa en circunstancias que podrían revertirse en una reformulación de sus términos, parece factible instar a la instancia de grado para que sea mediante un nuevo periodo de exclusividad, sea mediante el procedimiento que se arbitre al efecto, acuerde a la concursada la posibilidad de proponer esa reformulación a fin de hacer compatible la propuesta con los principios enunciados. Ahí es cuando empieza a pergeñarse la tercera vía, ¿no es cierto? Claro, hoy, por eso lo dejo allí picando, ¿no? Porque este fallo es anterior al 52 actual, perdón, es el primero que se conoce que, digamos, se aparta del texto del artículo 52 y fundamentalmente del texto del artículo 48, ¿no es cierto? No deducidas las impugnaciones en términos o al rechazar las interpuestas, dice el artículo 52, el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo, ¿no es cierto? Y ya sabemos que si hay una sola propuesta y tiene las mayorías de ley, sigue manteniendo el verbo imperativo debe homologarla. En realidad no debe homologarla. ¿Por qué? Porque el inciso cuarto, con toda claridad, refiere a que el juez no puede nunca aprobar una propuesta que esté diseñada en forma abusiva o en fraude a la ley. No entramos al debe homologar el acuerdo también, ¿no es cierto?, si hubo categorización y pluralidad de propuestas, en tanto y en cuanto esas mismas mayorías del artículo 45 o las del 67 se hubieran logrado en cada una de las categorías, ¿sí? Y por último viene en el inciso B la posibilidad de aplastar el acuerdo, que no vamos a detenernos a analizarlo por razones de celeridad, sin perjuicio de que no hay ningún problema. Aquí está el Crandan Power dibujado en el
la filmina, ¿no es cierto? Y están los requisitos, ¿no es cierto?, de las facultades superhomologatorias que Lorente criticó muy fuerte, ¿no es cierto? Aprobación de una categoría, bueno, hagamos una categoría de acreedores que nos voten a favor. ¿Por qué? Porque la conformidad de las 3/4 partes del capital es realmente, a ver, no darle facultades al juez, porque las 3/4 partes del capital son una mayoría sumamente elevada. Y también el artículo introduce una idea muy interesante, muy importante, que se va a tomar después en los test de abusividad, la no discriminación en contra de categorías o categorías disidentes, que es la que va a permitir decir que las categorías residuales son abusivas. ¿Por qué? Porque la categoría residual es aquella que todos conocemos, que cuando a los acreedores que no lleguen a tiempo para votar se les hacía una propuesta de menor relevancia, a lo mejor con mayor plazo, con una quita. La propuesta residual era claramente discriminatoria y la jurisprudencia lo señaló con toda claridad. Pero en el Cranham Power se agrega esta pauta que después nos va a servir para analizar el test de abusividad, y es que el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga a un dividendo no menor al que obtendrían en la quiebra los acreedores disidentes. ¿Por qué? Porque si realmente se va mejor con el dividendo falencial, habría que no aplastar el acuerdo, no imponer el acuerdo, ¿sí? En definitiva, hay una directiva central. Hay una directiva central. Acá se les puse al niño para que por lo menos podamos ver que las conductas abusivas están sancionadas en todos los órganos, ¿no? En todos los órdenes. El acuerdo no puede ser impuesto a los acreedores con privilegio especial, bueno, eso quedó un error de tipeo, debió estar en la filmina anterior, porque implica, está dentro de las facultades del juez. En ningún caso, dice el último inciso, el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude de la ley. Y esa es la directiva central, ¿sí? Y para que no haya duda, ahí va. Los ejes del nuevo instituto son dos: la prohibición de homologación de propuestas abusivas o en fraude de la ley, y eventualmente el Cranham Power, si se dieran todos los recaudos que hemos visto en la filmina anterior. ¿Sí? Ahora bien, realmente también, así como yo les dije que los supuestos del 48 se ven cada vez menos en la jurisprudencia, el Cranham Power también se ve poco. En Mendoza ha habido un caso ahora, hace poquito, que no me viene a mi memoria la carátula, así que no quiero mentir sobre cuál es la carátula, pero en general podemos decir que es difícil que se den los recaudos para que un juez pueda utilizar sus facultades superhomologatorias. En cambio, sí vamos a ver cómo aquel precedente de líneas Vanguard se va a empezar a hacer realidad en diversos fallos, y va a llegar nada menos que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el famoso precedente de Arcángel Mayo, que viene a reflotar el tema de las propuestas de acuerdo con porcentajes de quita. Yo le puse notablemente elevado, relativamente, más que notablemente elevado, con porcentajes de quita que tengan alguna incidencia, lo que sumado al tiempo de espera que se plantea lleva a consecuencias inadmisibles de todo punto de vista. Y entonces nace, y ahí está en el rectángulo para que lo vieran mis amigos los contadores, la vía de análisis económico de cuánto es el valor actual neto, la famosa fórmula BAN, o el valor actual de los créditos a valor presente, como dice el artículo 48, cuando habla de la cuota de sacrificio
que deben hacer los acreedores y también se le extiende a los socios cuando hay transferencia del paquete accionario en el salvataje, en los supuestos del 48. ¿Sí? Esto que la Corte Suprema de Justicia lo va a consolidar en el precedente de Arcángel Mayo, es desarrollado, pero extensamente, uno de los fallos, como siempre, a los cuales nos tiene acostumbrado el doctor Pablo Heredia, la Sala D de la Cámara Nacional de Comercio, en el precedente editorial Perfil ya se había dictado Arcángel Mayo, tal y así que ellos lo citan, dispone que el síndico emita opinión sobre la propuesta, que fue modificada en la alzada en 2 o 3 oportunidades, o sea que hubo segunda vía, tercera vía, cuarta vía, es una modalización de mi lenguaje, ¿no? Hubo diversas alternativas de mejora de la propuesta, y entonces la sala de, ¿qué es lo que le pide al síndico? Que emita opinión sobre la propuesta. Fíjense, y que realice un cálculo para conocer el valor presente y proporcional de cancelación de los créditos. Y aquí viene el tema que siempre han cuestionado muchas veces los síndicos, si tenían obligación de introducirse en un análisis tan complejo como es el valor presente y proporcional de cancelación de los créditos, si era simplemente un valor ajustado a la fecha de la propuesta o si tenía que tener algún tipo de proyección en orden a la facturación de la empresa. ¿Sí? Esto lo analiza profundamente Claudio Casadío Martínez en un trabajo que es laureado en Córdoba, que se llama Test de Abusividad. Realmente lo presentó ya hace varios años en Córdoba, y donde él explica cómo se debe construir la fórmula. Allí la tienen los abogados. Obviamente no me pidan a mí que la desarrolle, ¿no? Acá tendríamos que traerlo a nuestro querido amigo Claudio Casadío Martínez o a Martínez Tolkiner, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dijo, ¿cómo podemos medir propuestas? ¿Sí? Diametralmente distintas, dijo, porque tenemos plazo de gracia, plazo total de cumplimiento del acuerdo, se reconocen intereses o no se reconocen, el porcentaje de quita nominal, ¿por qué? Porque primero, a ver, yo puedo ofrecer pagar el 80%, quiere decir que estoy con una quita nominal del 20%. Sin embargo, ¿no es cierto?, tengo que conocer cuál es el porcentaje de quita real. Entonces, él va a señalar, tengo que traer, por eso hace la fórmula y la ecuación, tengo que primero traer el valor actual del acuerdo. Y luego de traer el valor actual del acuerdo, le tengo que restar el porcentaje de quita real para realmente poder hacerle conocer al juez si hay abusividad o no. O sea que la famosa fórmula VAM, valor actual neto, requiere de 2 parámetros diferenciados. Lo explica con toda claridad. El valor actual del acuerdo, y acá él tiene obligadamente que decir, esto no es una propuesta, es el acuerdo votado y conformado, y el porcentaje de quita real. En función de estas 2 pautas y en función de estas 2 ecuaciones matemáticas que fueron consolidadas, como yo les decía, por Arcángel Mayo, por Editorial Perfil, ¿no es cierto? Es como hay que construir el porcentaje que está pagando el deudor. La Corte Suprema sostuvo, ya en el precedente que citamos antes, que la referencia efectuada por el Tribunal Inferior, el ATCOEN era la Cámara, ¿no es cierto?, de la Corte, respecto a la definición del valor real y actual. ¿Ven cómo habla del valor real y actual del ofrecido a través de la ciencia económica? Constituye, ahí yo he puesto constituye un canal interpretativo válido
para apreciar objetivamente que el deudor había contrariado la finalidad económica y social del acuerdo preventivo. Fíjense todas las cosas que va a decir la Corte acá en este párrafo. El valor real y actual a través de la ciencia económica, es decir, a través de los cálculos que yo les acabo de referenciar, es un canal de interpretación válido. ¿Para qué? Para apreciar objetivamente que el deudor contraría la finalidad, y ya vamos a ver cuando veamos el abuso del derecho propiamente dicha, como fórmula amplia, como dirá Aida Kemmelmacher de Carlucci, contenida en aquel momento en el 1071, hoy en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, tiende a eso, parte de una actuación regular del deudor, como es proponer un acuerdo, a formular una propuesta, pero que se desvía de la finalidad económica social del acuerdo preventivo, que es el equilibrio, como lo digo allí en la filmina, que se debe lograr entre la conservación de la empresa, entre la tutela de la empresa, si a ustedes no les gusta el término conservación, ¿no es cierto?, entre la tutela de la empresa, lo diría yo hoy, ¿sí?, y la finalidad también de dar satisfacción a los acreedores, una tensión siempre relevante, porque aún ahí en esa filmina me faltó otro elemento, que es también la tensión de la empresa como fuente de trabajo y dadora de trabajo. Y entre todos esos intereses es que debe existir un necesario equilibrio para que realmente podamos decir que el juez ha ponderado la abusividad de la propuesta. Nuestro querido amigo Miguel Raspal, el profesor rosarino, titular de concursos en la Católica del Rosario, dice, releyendo la causa Arcángel Mayo, que una pauta fundamental a tener en cuenta la constituye la relación entre la capacidad de pago de la concursada y el porcentaje propuesto a los acreedores. Aquí nuevamente la fórmula de Casadío Martínez entra en este análisis en función de proyecciones de las ventas y hace cálculos y saca y formula cómo se proyecta la capacidad de pago de la concursada y el porcentaje propuesto a los acreedores, para decir si realmente, ¿no es cierto?, se ha acreditado lo que agudamente, realmente con mucha lucidez, Miguel llama la prueba del máximo esfuerzo. ¿Es el máximo esfuerzo el que está haciendo la concursada? ¿O está eventualmente, como dicen algunos autores, simplemente proponiendo pagar lo que obviamente es un dividendo o una cuota concordataria que no se condice con la verdadera capacidad de facturación y por ende de recaudación y de recuperación del flujo de fondos por parte de la empresa, ¿sí? Entonces, esa pauta es fundamental. Y para eso, el canal económico en orden al valor actual es utilísimo. Pero hay que tener otra segunda pauta. La primera, la prueba del máximo de fuerza. La segunda pauta, la necesidad de ponderar en forma equilibrada la conservación de la empresa y la satisfacción de los créditos de los acreedores. ¿Y por qué? Porque aunque normalmente a veces se vuelve un latiguillo el tema de la conservación de la empresa, nuevamente tenemos que recaer en algunos fallos muy decidores, como fue el de Arcángel Mayo, el de la causa López de Aida Kemmelmacher de Carlucci, como fue el de Editorial Perfil que acabábamos de relacionar, donde, fíjense ustedes, el doctor Heredia no solamente hace referencia a la tutela de la empresa, sino al tipo de empresa que es Editorial Perfil. ¿Qué es lo que es Editorial Perfil? Su propio nombre lo dice, una editorial, es decir, está en el mundo de la prensa y de las comunicaciones. Entonces considera que es un valor preponderante a resguardar por los jueces. Entonces, llega a esa profundidad en el análisis Heredia. Y luego también
irá a los aspectos de la fuente de trabajo cuando correlaciona el empleo directo y el empleo indirecto, es decir, todas las otras empresas o mini empresas en realidad, MIPYMES como se dice ahora, que dependían de Editorial Perfil para la distribución de los productos editoriales. Uno muy conocido, Noticias, la revista Noticias, ¿no es cierto? Y muchos otros más. Entonces, la segunda pauta, ¿cómo ponderamos? Porque no es solamente un problema numérico, de porcentaje, es un problema de conservación de la empresa y satisfacción de los créditos. Y hoy con la pandemia, esto empieza como a recobrar fuerza. ¿Por qué? Porque con la inflación que tenemos, pero no solamente con la inflación, porque si solo fuéramos a porcentajes de inflación, caeríamos en un equívoco muy grande. El juez que hoy tiene que homologar un acuerdo tiene que tener en cuenta las medidas de restricción de la actividad que se dispararon a partir del 20 de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque según el área donde se ubica la empresa, puede haber habido declaración de esencialidad y haber trabajado permanentemente, más allá del impacto que pueda haber habido, desde el punto de vista inflacionario estrictamente. Y en otros ámbitos, ¿no es cierto?, la limitación de la actividad ha sido realmente notable. Piensen ustedes que ha salido en todos los diarios en estos días el reclamo de quién, de los gastronómicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente la hotelería y la gastronomía, los bares, los restaurantes, los salones de fiesta, son ámbitos que realmente se han visto sumamente afectados porque los niveles de actividad, o si ustedes quieren, de inactividad, han impactado fuertemente. Entonces, ¿cómo hacemos, no es cierto?, con hacer el mero cálculo hoy del valor actual neto, del valor presente de los créditos, nos quedamos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no tenemos proyección, y menos hoy que tenemos, estoy hablando yo, y ustedes saben que el fin de semana que viene, es decir, dentro de 72 horas, vamos a estar de nuevo con casi una fase 1 en todo el país, sábado y domingo. Ustedes me dirán, sí, pero son 2 días. Sí, pero el impacto que ello implica en toda la actividad organizada del quehacer empresario es notable. Piensen ustedes no solamente en la gastronomía, que recién referimos a bares, restaurantes, piensen ustedes en la actividad agropecuaria y el cierre de la exportación de carne. En fin, hay una serie de actividades que se han impactado especialmente. Obviamente que un estatuto especial hubiera sido una gran solución, pero aquí en esta jurisprudencia, en el análisis que hacen los fallos sobre la equilibrada conservación de la empresa y lo que implica la tutela, la naturaleza del quehacer empresario, son elementos que nos permiten tener en cuenta para resolver si homologamos o no. Por último, la finalidad del concurso preventivo, obviamente que está enderezada a la conservación, ¿no?, al mantenimiento de la fuente de trabajo y nace el tema de la empresa viable. Hoy realmente todo el mundo, nadie va a discutir desde lo dogmático, desde lo teórico, que la empresa tiene que ser viable. El tema es cómo predicar la viabilidad en el actual situación. ¿Sí? Obviamente, hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que creo que ya se dijo, ya lo dije, pero yo quería destacarlo, y es la facultad oficiosa del control. Es cierto que está la etapa impugnativa del artículo 50, pero el contralor de abusividad es de oficio, es una facultad del juez, ¿no es cierto?
la necesidad de información es clarísimo. Ningún juez puede resolver sin conocimiento de causa, ¿sí? Y fíjense que en este fallo que yo cito, que es de la doctora Verónica Martínez de Córdoba, cuando era jueza de primera instancia, ahora ella es camarista, ella explicaba, ¿no es cierto?, de que el juez se encuentra solo, pero que necesita de que el principio de colaboración, artículo 102, fundamentalmente artículo 17, se haga realidad en ese momento y que por ende, obviamente el control requiere de que el juez tenga facultad para recabarla de las partes y del órgano sindical. ¿Por qué? Porque se ve que el síndico no tenía muchas ganas de formular los análisis que le había pedido en ese entonces la magistrada. Y también se analizaron en esa causa las cesiones de créditos y la eventualidad del fraude, ¿no es cierto? Y la renuncia de los privilegios. Tal es así que en ese fallo se dice, ¿no es cierto?, ya lo que después va a receptar el artículo 12 del Código Civil y Comercial. Se va a decir, el fraude se configura con actos tendientes a burlar o soslayar disposiciones legales imperativas, por lo que cabría en primer lugar la ubicación de una norma específica para luego determinar de qué se trata de modo indirecto o por una norma de cobertura, ¿no es cierto?, lo que se está burlando, lo que se está llevando por delante el acuerdo, ¿no es cierto?, para obtener lo que la ley prohíbe hacer directamente. En fin, como verán, la jurisprudencia nos va enseñando paso a paso todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Y entonces entra con fuerza esto que se debatió tanto, ¿no? Vito lo advierte que uno de los temas más espinosos, más difíciles, es la sustitución procesal subjetiva de acreedores. Todos sabemos que, al menos en nuestra jurisdicción, eso es común, ¿no es cierto? Las cesiones de crédito, donde se transfiere no solamente el crédito, digamos el mercado de créditos, la compra de votos, dirá alguien que los vea con disfavor, ¿no es cierto? Y empezará a debatirse si en Argentina hay mercado de créditos o no, como en los Estados Unidos, y si por ende son fraudulentas o no la sustitución procesal subjetiva de acreedores. ¿Qué es lo que va a decir Vítolo? Que con posterioridad al proceso verificatorio, tanto el sesionario como el subrogante carecen del ejercicio del derecho a voto para evitar justamente la distorsión de los procesos concursales. Claro, eso lo dice en su libro, ¿no? Acuerdos abusivos o en fraude a la ley. Sin embargo, tenemos que, desde una visión crítica, hacer ver que este pensamiento del doctor Vítolo, que es muy cierto, ¿por qué? Porque en el proceso verificatorio, como es plurilateral el contralor, si la sesión de créditos se hace con anterioridad a la verificación, no hay ningún inconveniente, porque se aplica el 36 infine. El problema se nos da al contrario, cuando la cesión de crédito o el pago por subrogación se hace con posterioridad a la verificación de créditos. ¿Y por qué se va a hacer con posterioridad? A ver, surge de la realidad. Por eso la afirmación en ese aspecto de Daniel no me termina de convencer a mí, aunque admito que es una opinión muy importante. ¿Por qué? Porque el negocio concordatario, aunque se esté llevando a cabo por el abogado del concursado junto con los acreedores desde el comienzo, se fortalece en la etapa de negociación de la ley. Y yo recién puedo saber con quién voy a negociar cuando tengo la sentencia del 36. Entonces, cuando tengo la sentencia del 36, voy a categorizar, va a venir la resolución del 42 del juez diciendo cuál es la categorización, y recién ahí entro a negociar ya fuertemente para lograr las conformidades en el tiempo legal que me impone de 90 a 120 días. Ustedes dirán, hoy, tiempos prorrogables, obviamente por el caso fortuito o fuerza mayor que implica la existencia de la pandemia.
tema absolutamente problemático, porque el hecho del príncipe no ha quedado como quedó en la época de Duhalde. ¿Recuerdan? La especificación fue una ley, la 25.561, la ley de emergencia 25.562 y 25.563 en orden a la emergencia productiva y crediticia, la que extendió los plazos de los periodos de exclusividad a 180 días, ¿recuerdan? Y extendió un año el cumplimiento de la cuota concordataria. Bien, si en aquella entonces la extensión tuvo esas características porque la especificación asimétrica se dio en una determinada época y fecha, es más, recuerden que la teoría del esfuerzo compartido que construye la doctora, entre otros, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, surge de la ley 25.561, de la ley de especificación que le daba a los contratantes, cuando había de por medio deudas dinerarias de dar suma de dinero, sean o no moneda extranjera, le daba la posibilidad de negociar por un plazo de 180 días. Recién después va a surgir el CER, el coeficiente de actualización de referencia, y el CBS, el coeficiente de variación salarial. Pero las partes podían renegociar siguiendo el principio del artículo 1011 del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Si en aquel entonces las partes podían renegociar, ¿pueden o no pueden renegociar ahora? A mí no me cabe duda que antes de la homologación va de suyo que pueden y que el juez debe ponderadamente, por supuesto, extender el periodo de exclusividad por plazos prudenciales según las circunstancias de cada proceso, ¿no? Porque puede haber venido ya de sucesivas prórrogas, habrá que verlo. Pero lo real y cierto es que hoy los jueces tienen otra problemática muy compleja, mis estimados colegas. ¿Y saben cuál es la problemática compleja que tienen? Que el hecho del príncipe no es un solo acto. Es decir, no es el decreto 260/2020 que dispuso la cuarentena de fase 1. Y todos los demás decretos y todas las demás medidas y el retorno a una virtual fase 1 en el 2021 y el posible retorno del fin de semana que viene y algunas restricciones que se anuncian nuevamente porque la ola de contagio no ha sido detenida. ¿Cómo leemos jurídicamente estas circunstancias y que no sean un abuso por parte del deudor y que no sean, por otra parte, una licuación para el acreedor? Y por eso surge con mucha fuerza la propuesta de Anich, que yo creo que hay que asumirla. Las propuestas deben ser readecuables. Es la única forma de darle algún equilibrio en función del principio de buena fe. Readecuables en más, en la medida que la empresa y eventualmente el síndico que controle el cumplimiento o el comité de control, ¿no es cierto?, denuncien al juez que la empresa ha recuperado su flujo de fondos por su nivel de facturación. O readecuables en menos. ¿Por qué no? Si realmente se acredita que ha habido una nueva restricción y se ha afectado de nuevo el flujo de fondos y por ende el concurso del concurso o la renegociación del acuerdo. O vamos a decir que la sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas de la homologación del acuerdo impide la renegociación. Personalmente, me parece que sería un formalismo vacío de contenido. Aún las sentencias pasadas en autoridad de cosas juzgadas no pueden vaciarse de contenido. Piensen ustedes por un minuto, para salir del mundo concursal, en una sentencia común, en una sentencia ordinaria, que condene a pagar una suma de dinero. ¿Ustedes creen que no podrían renegociarla a las partes, a la propuesta?
Si lo hacen de buena fe, por supuesto que la pueden renegociar. ¿En qué afecta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? Pero absolutamente nada, en la medida que haya acuerdo entre las partes. Bueno, yo no puedo comprender todavía por qué cierto ritualismo afirma que no se puede horadar la sentencia de homologación y que la renegociación posterior al acuerdo requiere de una ley especial. Nuestro querido amigo y hoy presidente del Congreso de Bahía Blanca está en esa posición, Darío Graciávile. Así que vamos a ir a debatir con él en octubre, ¿no es cierto? ¿Podemos renegociar el acuerdo? Yo soy un convencido de que, como decía Héctor Alegrí en aquel famoso librito que sacó en el año 80 y pico, que se llamaba Algunas cuestiones de derecho concursal, no sé si alguno, Carlos lo ha de recordar, otros serán muy jóvenes, ¿no es cierto? Decía que cuando el derecho se aleja de la realidad, deja de construir la convivencia que es su finalidad última y obviamente el bienestar general. Por eso es que me parece que la renegociación es viable. Acá está el cuestionamiento de la cesión de crédito o el pago por subrogación. Les dejo la filmina, vamos a seguir, ¿no es cierto? Que es lo que entendían Otaegui y Richard, que lo cuestionaban profundamente, y por el contrario, Truffat, que defendía, que sigue defendiendo, la defensa de la transferencia de los créditos. Las dos visiones, quienes entendían que no es viable la cesión ni el pago por subrogación, y Ariel Dazo, me faltó citarlo acá porque fue también uno de los grandes defensores de la viabilidad de la transferencia de crédito, Ariel Dazo, Daniel Truffat, y obviamente la jurisprudencia mayoritaria que admitió, ¿no es cierto?, la sustitución subjetiva. ¿Y por qué? Porque las cesiones o los pagos por subrogación no son conductas reprochables, ni desvían la causa del negocio de transmisión del crédito y del consiguiente derecho de voto, en atención a que la buena fe se presume de conformidad al artículo 9, actual 9 y 961 del Código Civil y Comercial. Y consecuentemente no puede dividirse el derecho de voto de la transferencia de la propiedad del crédito. Todo esto hay que tenerlo claro en estos momentos, sin perjuicio de que no podemos caer en la ingenuidad de creer que todo es transparente. Al contrario, cada día la opacidad nos viene tapando. ¿Por qué? Porque como dice el viejo dicho criollo, y permítanme un lunfardismo con todo el respeto, el pez se pudre por la cabeza. Necesitamos ejemplaridad en nuestra sociedad. Reclamemos ejemplaridad, institucionalidad y ejemplaridad. ¿Sí? Pero bueno, estas son las enseñanzas de Truffat, de Dazo. La buena fe se presume, la intención benévola a una expuesta con claridad por el acreedor renunciante, acá había la renuncia, un privilegio, de beneficiar a la concursada mediante la obtención del acuerdo, no importa concilio fraudulento, porque para efectuar tal derivación se debiera haber comprobado que el dinero utilizado, ¿no es cierto?, provino de la concursada. Que proviene, muchas veces sí es cierto. El tema estará en la prueba, ¿no es cierto? Pero el juez dispone las condiciones que debe cumplir las condiciones para obtener la homologación. En definitiva, ¿qué es lo que termina consagrándose? Lo dejé allá hace rato a líneas Vanguard, ¿no? Y volvemos al mismo título, el abuso del derecho y la tercera vía. En otra pluma, también del interior, Aida Kemelmacher de Carlucci en la causa Pedro López hace muchos años ya, expresó que el ejercicio abusivo del derecho se configura cuando se desvía la finalidad del ordenamiento jurídico que el ordenamiento jurídico ha tenido en miras al reconocer determinada facultad o cuando se exceden los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y por ende le otorgó a la concursada la posibilidad de reformular la propuesta. Era una categoría donde había una categoría en dólares, ¿no?
Ariel Dazo destacó que los casos de tercera vía, como Líneas Vanguard, como Pedro López, y se enoja Ariel, reconocen un efecto legal idéntico. Impiden el desplazamiento del empresario en el primer caso por quiebra y en el segundo por salvataje. ¿Por qué? Porque Ariel fue un gran defensor del 48, de los supuestos del 48. Entonces él decía, ¿por qué tercera vía si tenemos el 48? Esto es también una repregunta que nos tenemos que hacer desde la doctrina y desde la jurisprudencia. ¿Por qué tercera vía? Es decir, una nueva oportunidad solo al concursado y no al concursado y a terceros interesados, como es la alternativa del 48. La jurisprudencia no ha caminado en forma idéntica y en forma relativamente simétrica las alternativas supuestos del 48 con las terceras vías. Hay mucho más terceras vías, es decir, reenvío a primera instancia para que se renegocie. Una vez un querido amigo, no lo cito porque se dice el pecado, pero no el pecador, me dice, pero vos estás hablando de renegociación y en la propuesta abusiva no ha habido renegociación. ¿Cómo que no ha habido renegociación? Todos se olvidan del artículo 49. Ha habido acuerdo y la tercera vía es una renegociación. Por lo tanto, el que me diga que no se puede renegociar el acuerdo no está diciendo la verdad. Me está oponiendo un solo argumento formal, el valladar de la homologación judicial, porque la renegociación se da cada vez que un juez dispone el reenvío para que se disponga la tercera vía, ¿no es cierto? Que también, nuevamente, Sociedad Comercial del Plata fue conocido, como otros numerosos precedentes, la alternativa que se formuló en orden a la tercera vía, dispuesta nada menos que por la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Editorial Perfil, ¿no es cierto?, pone de relieve, como yo les dije, ese análisis polifacético de la problemática del abuso del derecho, siguiendo a Arcángel Mayo, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes esto que yo les decía, cuando la CLD dice que declarar la quiebra de Editorial Perfil aparejaría la pérdida de un medio de comunicación que por su naturaleza y orientación, en tanto posee productos de periodismo político, tiene una notoria trascendencia republicana. Se provocaría además no solo la pérdida de importantes puestos de trabajo, sino también un mayor quebranto de la totalidad de acreedores para los acreedores concurrentes. Y termino homologando un acuerdo que nada menos que Alejandra Gil Carbó, la cito para que se sepa quién era la fiscal que entonces estaba, ¿no es cierto?, conformó, dio el ok, primero se había opuesto, pero le terminó dando el acuerdo a esa propuesta. ¿Sí? Ahí está la cita textual con la cita del fallo puntual, ¿no es cierto? Y hace poquito, simplemente antes de terminar, cito un fallo nuevito, de nuestro querido amigo y ex secretario de Pablo Heredia, el doctor Pablo Frick, el autor de la obra de Chomer, de concursos y quiebras, ¿no es cierto? En la causa Romario, donde hubo una propuesta para acreedores quirografarios y para los trabajadores, para los acreedores laborales, ¿no es cierto? Pablo Frick dice que el juez debe evaluar las circunstancias particulares de cada caso, ya tenía toda esta jurisprudencia sobre su espalda, y que ante una situación en apariencia abusiva, emplear un criterio restrictivo de apreciación aplicando el instituto en supuesto en que el abuso aparezca evidente o manifiesto, ¿no es cierto? Y dice que la propuesta aparece, ¿no es cierto?, como abusiva, ¿no es cierto? Él no refiere al fraude a la ley, sino que refiere, acá define lo que es el fraude a la ley, se los dejo, obviamente, pero en la causa Romario, lo que va a decir Pablo Frick va a ser pie en el tratamiento de los acreedores laborales. Dice, aun cuando, como en el caso, se hubiesen obtenido las mayorías necesarias, el juez del concurso debe, por imperativo legal, evaluar la propuesta efectuada por el deudor y en caso de que sea abusiva o en fraude a la ley, acá yo lamento que él no haya diferenciado. Porque si hay algo que hay que tener en cuenta
estimados amigos, es que no es lo mismo el abuso del derecho que el fraude a la ley. Yo creo que el abuso del derecho puede merecer una tercera vía. Me parece que el fraude a la ley no. Esto es un criterio personal que pocas veces se hace el análisis en los fallos. Es más, aquí Pablito, quiero tratarlo con todo afecto, pero parifica dos cosas que son distintas. Una cosa es el abuso, es decir, la propuesta fue más allá de la facultad regular, del ejercicio regular del derecho de proponer. Y otra cosa es el fraude a la ley, burlar, ¿no es cierto?, la ley. Entonces, creo que debió clarificar estos dos aspectos, el fallo de Romario, lo que no hizo, ¿sí? Y termina diciendo, sentado lo anterior, observo que la propuesta efectuada por Romario SRL a los titulares de créditos privilegiados de origen laboral no puede en la actualidad merecer aprobación judicial homologatoria. Más sí, entonces, ¿qué quiso decir? Bueno, el fallo no lo responde y lo vamos a dejar allí porque no quiero ser más crítico del fallo, sino que como es de los más nuevos, quería traerlo. Pero acá hay que hacer todo un análisis, porque si eran créditos privilegiados de origen laboral, debían tener privilegio especial, deberían requerir unanimidad. ¿Qué es esto de que estaban logradas las mayorías legales? Sinceramente, por más que le ha ido el fallo, como no tengo la causa, no quiero emitir un juicio definitivo, hay algunos aspectos que se escapan del análisis del fallo propiamente dicho y no vamos a cometer el error de criticar injustamente lo que no podemos ver icto oculi. En definitiva, pandemia y tercera vía. ¿Qué es lo que va a decir Pablo? Y acá sí se asume en la realidad. No decretaré sin más la quiebra de la deudora. Le daré la oportunidad de mejorar la propuesta hecha a los titulares de créditos de origen laboral, dice. O en su caso, fíjense, cómo brindar las explicaciones de por qué la propuesta que efectuó o efectuará en lo sucesivo es la mejor que esté en condiciones de ofrecer. ¿Ven cómo pivotea sobre dos aspectos que yo he dicho que hay que diferenciar? Una cosa es la prueba del máximo esfuerzo, es decir, la mejor propuesta, y otra cosa es, ¿no es cierto?, meramente brindar explicaciones. Las explicaciones las debió brindar antes. La oportunidad de la audiencia del 45. A ver, si se reenvía para una tercera vía es porque tendrá que mejorarla, ¿no? Pese a las citas que están hechas allí de los trabajos de Dazo, la propuesta abusiva y la tercera vía, la cita de Arecha, propuesta y homologación en reestructuración de deudas y facultades judiciales en el libro del Instituto Argentino de la Empresa, ¿sí? Y va a decir el juez, no ignoro que en el caso el concurso data del año 2019, la propuesta del año 2020 y que desde entonces, más precisamente desde marzo del 2020, nuestro país, entre muchos otros, atraviesa enormes dificultades económicas arrastradas desde antes, más una terrible pandemia que ocasionó, él habla en pasado, pero que sigue ocasionando restricciones de circulación, reunión y comerciales, es decir, no nos podemos reunir, no podemos tener reuniones, de las que claramente, induzco casi con certeza, agrega él, la concursada, dedicada, miren dónde, dedicada sustancialmente al negocio gastronómico, no pudo escapar. Estaba ante un caso límite, Pablo. Realmente, si Romario se dedicaba al negocio gastronómico, fue de las áreas, de las actividades más castigadas por la pandemia. Y esto no puede ignorarse. Y esto no lo ignora el juez, lo dice, lo pondera. Habría que ver, obviamente, qué es lo que señala, qué ha pasado en el expediente, porque tampoco me convence el plazo que le otorga después porque yo para una renegociación de ese tipo, en función de la realidad actual, hubiera otorgado
un plazo de por lo menos 60 días y 90 días, y él otorga un plazo menor. Por eso la pandemia, no podemos ignorar, es un caso fortuito o fuerza mayor, es un hecho del príncipe, aun cuando no sea recogido en un estatuto especial, en una ley emergencial, como fue la 25.563 que declaró la emergencia sanitaria, perdón, la emergencia productiva en aquella crisis, pero hoy está declarada la emergencia sanitaria y consecuentemente está implícita la emergencia económica. ¿O acaso no sabemos que la implicación y por ende la inferencia es un modo de interpretación de las leyes? Realmente a veces yo me quedo un poco pasmado cuando veo el desconocimiento de las técnicas de interpretación por parte de algunos colegas. En definitiva, la configuración del abuso debe verse en una perspectiva concursal, considerando que como consecuencia del acuerdo recaerán sobre los acreedores las pérdidas del deudor que optan a que éste satisfaga todo en su justa medida. La solidaridad en las pérdidas requiere de pautas de razonabilidad en orden a la reorganización de la empresa y la tutela de los intereses que la justifican. Al homologar una propuesta, el juez no reconoce derechos solamente, sino que hace exigible el sacrificio ajeno, comunicando a los acreedores las pérdidas del concursado y socializando la situación económica entre el deudor y los acreedores y los trabajadores, siempre en función de un mejor valor, la continuidad de la explotación de la empresa. Señores, creo que no puedo decir mucho más. Las pautas a considerar, este es un resumen de lo que hemos venido diciendo, hablando del... en realidad me debía haber detenido en el informe del artículo 39, es clave el informe general del síndico, del informe del 39. Lo que pasa es que los acreedores no lo leen y quizás los jueces no lo ponderan, porque ahí, aunque no esté la opinión sobre el cumplimiento del acuerdo, están los presupuestos para el cumplimiento del acuerdo. Es cuestión de leer los incisos, las causas de la insolvencia o de la cesación de pagos o de la crisis empresaria, la conducta, la contabilidad, la transparencia de los negocios, las responsabilidades, la época de cesación de pago, en fin, el informe del artículo 39 que opina también sobre la categorización, es muy importante tenerlo presente al homologar y pedirle allí las ampliaciones en orden al BAN, a la fórmula que repetí ya hace un tiempo, siguiendo las enseñanzas de nuestro querido amigo Casadio Martínez. En definitiva, la tercera vía o el color del cristal con que se mira. Editorial Perfil, Corrugadora Centro en Córdoba, Sociedad Comercial del Plata, y lo puse a propósito ahí, y Correo Argentino, ¿por dónde anda? No quiero meterme en política, así que déjenlo. Romario SRL, que allí no hay política, ¿no es cierto? Casos especiales que nos enseñan, debí poner también Oil Combustible, donde se está trabajando el levantamiento de la quiebra. Mis queridos amigos, estoy a vuestra disposición. Bueno, doctor, excelente disertación, tema por lo menos para mí muy interesante y apasionante. Bueno, y antes de pasar a leer las preguntas, son varias, luego de que me llamaron muchísimas personas diciendo que por privado no se podían conectar, advertimos que hubo un error en el link que le pasaron a todos los inscriptos para acceder, que medianamente lo pudimos solucionar después de que arrancara la charla, así que pedimos mil disculpas tanto a los participantes que lograron conectarse como al disertante en cuanto a la desprolijidad. Bueno, dicho sea esto, pasamos a las preguntas. Bueno, en primer, una de ellas dice: doctor, una consulta, ¿qué pasaría en el caso en que la concursada no tenga actividad económica alguna? Ya lo ha resuelto la jurisprudencia en dos casos puntuales.
Los debí subir al Power porque no me estoy acordando, pero prometo, Jerónimo, te voy a mandar los 2 fallos, Buenísimo. donde la falta de actividad no impide la homologación del acuerdo o el reenvío por una tercera vía, ¿no? Buenísimo. Está expresamente resuelto en 2 fallos de la Cámara Nacional de Comercio. Buenísimo. Después, ¿cómo ve las propuestas que proponen la venta del único bien de la concursada como medio de pago de la creencia? En San Isidro tuvimos un tema emblemático. Bueno, obviamente ese es un medio extraordinario, Classic es un medio ruinoso. Digamos que esa propuesta debería ir acompañada de una clara explicación de cómo va a seguir la explotación, ¿no es cierto? Porque, ¿qué quiere decir el único, cómo preguntaste, Jerónimo, el único bien? El único propuesta, la venta del único bien de la concursada como medio de pago de las creencias. Claro, el único bien debe ser el inmueble, Sí. ¿cierto? A ver, yo el inmueble lo puedo alquilar, puedo darlo en fideicomiso, a mí me parece mucho más coherente, ¿no es cierto? Es decir, allí me parece que lo que falta es creatividad en la propuesta. ¿Por qué no un fideicomiso? ¿No es cierto? Sí. Entonces, yo lo entrego, pero también en orden al manejo del flujo de fondos para que se cumpla con los acreedores. Una transferencia que puede después volver a la concursada si se cumple. Sí, La acá finalidad del fideicomiso. en San Isidro tuvimos que, junto, lo digo porque el juez hace mucho tiempo, cuando era juez de primera instancia, fue Carlos Rivera. Sí. Tuvimos justo las dos cuestiones. Se daba la posibilidad de que no tenía movimiento la concursada y encima proponía vender el único bien. Digamos que Así ahí que ya había 2 elementos, dos en una ¿no? misma propuesta. 2 en una misma propuesta que parece que iban hacia, obviamente, ser una sociedad hacia las alternativas del 48. Sí. Pero bueno. Bueno, después, otra pregunta, ¿cómo ve el Instituto del Pago por Subrogación en conjunción con el derecho del acreedor subrogado a oponerse a la propuesta y a la subrogación propiamente dicha? El perdón. El pago por subrogación y la posibilidad del acreedor subrogado de oponerse a ese pago por el derecho a votar en contra de la propuesta. Bueno, el pago por subrogación es quizás el más delicado de todos, ¿no? La cesión de crédito es como más clara porque es más completa. En cambio, pago por subrogación es solo en la medida del pago, y no cabe ninguna duda que ahí se puede producir una incidencia. Lo que sucede es que como no se puede demorar el proceso principal, ¿no es cierto?, del acuerdo y la etapa impugnativa del 50 no puede incidentarse en los términos del 280, lo que sucedería es que se enervaría el voto porque eso se volvería un incidente del 280, porque es una cuestión conexa y es muy posible que no fuera resuelta antes de las conformidades, ¿no? Entonces hay que ver con mucha inteligencia, el juez tendrá que analizar cómo se plantea la impugnación y de qué manera viene encarada, si puede afectar o no las mayorías, la base de cómputo, y consecuentemente, porque si le da el trámite del 280 en un incidente y en el trámite del 50, obviamente que está en el juicio principal, no van a tener tiempo de acreditar nada, va a ser un debate de sordos, porque cualquier prueba que se proponga va a extenderse más allá de lo razonable, ¿no? Este es uno de los problemas que tienen cuando se habilita la incidentación de la etapa de impugnación. Y si no, vean Correo Argentino, no quiero hacer política, pero vean un caso puntual. ¿Cuántos años llevamos con incidentada? Es una vergüenza, es decir, es que no debió incidentarse, ¿sí? El juez debió resolver ahí, o la Cámara, si no era el juez, si el juez resolvía en un sentido, la Cámara debió cerrar el capítulo, porque de lo contrario se alonga para agravio, obviamente, de los acreedores que tienen derecho a cobrar y obviamente ninguna solución para el deudor ni para nada. Nos hace quedar mal a todos los jueces.
Bueno, después otro, Silvana García, que pide disculpas por no aparecer en el video, y le dice, doctor Yuyen, el artículo 881 del Código Civil Comercial que faculta a cualquier tercero interesado, entendiendo como tal a quien el incumplimiento de la obligación puede causar un menoscabo patrimonial, a pagar por subrogación un crédito, ¿no permitiría a un socio o un acreedor concurrente o un trabajador pagar, subrogar y votar para evitar justamente el perjuicio que podría ocasionar en la quiebra? Yo creo que sí. Creo que la pregunta es muy inteligente. Silvana García es una abogada ya de larga experiencia en las causas concursales junto a su esposo, y creo que la pregunta es muy acertada y es una vía que puede utilizarse. A mí no me cabe duda alguna en que puede utilizarse. Bueno, después, antes de pasar a la última pregunta, el doctor Grispo lo felicita y le recuerda que el fallo de Mendoza que hizo referencia se llama KLP Emprendimientos S.A. con megaconsumo. Así es, tienes razón, es KLP. Sobre megaconcurso. Sobre megaconcurso. Es más, fue dictado por el doctor Pablo González Mazanes. Y la última pregunta, ¿para la renegociación de un acuerdo se requiere unanimidad del voto de los acreedores o sería suficiente las mismas mayorías legales del 45? No cabe duda que las mismas mayorías. Sigue siendo, a ver, el hecho que haya una renegociación no cambia el régimen del concordato. Por eso me detuve al principio, aunque casi parecía una obviedad. Dicen, ¿qué está explicando lo que es el concordato si ya lo sabemos cuando tenemos que analizar las facultades homologatorias o el abuso del derecho? Bueno, para explicar que el régimen del concordato es un régimen de mayorías por su propia tipificación. No necesito unanimidad, necesito mayorías, nada más. En los términos del 45, ¿no? Bueno, y ahora se agregó una más del amigo Stolkiner. Sí. A ver, que es media larga. Martín, Espere que que la leo. llegó tarde y no pudo ver las fórmulas, porque ahí me hubiera gustado que discutiéramos la configuración de las fórmulas del BAN y de la quita de valor real. Sí, pidió disculpas por privado porque llegó, no se pudo incorporar antes. Le avisé igual que lo nombró y demás. Dice, ¿cómo puede... ¿La lee usted, Doc, ahí o quiere que se la lea yo? A ver si me voy a... No, la leo. Sí, ¿Cómo puede léela. considerarse, como viene sucediendo en el fuero nacional, a la magnitud de la quita o tiempo de la espera, como configurativa per se, del abuso, prescindiendo de la consecuencia de la no homologación y el incremento del pasivo que la cesación de la empresa irroga? Difícilmente hoy informar a la sindicatura con base científica la posibilidad de mejorar la propuesta, por lo que aceptar o rechazar una propuesta en función de la magnitud de la quita va a ser mayormente arbitraria. Bueno, creo que, a ver, quienes me han escuchado desde el comienzo saben que yo referencié al canal económico, es decir, de la evaluación del valor actual, ¿no es cierto? Y de la quita del valor real, como explica Casadío Martínez, ¿no es cierto? Pero dije, esto es un elemento. Y después pasé a explicar con posterioridad todos los demás elementos que había que ponderar. Es más, recuerdan que subrayé que hoy la ponderación de la tutela de la empresa, y lo cité a Editorial Perfil y a Pablo Heredia, se alzaba con una fuerza notable en función justamente de la pandemia existente y del hecho de que el hecho del príncipe hoy se extiende en el tiempo, es una conducta continuada, ¿no es cierto? No es como, y dije el ejemplo, no fue una especificación asimétrica 25.561 que lanzó a todos a renegociar. No, vienen siendo medidas sanitarias y económicas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque viene disponiéndose el cese, el corte de tal actividad, el corte de tal otra, la no circulación con el impacto comercial que eso implica. Entonces, obviamente coincido con el cuestionamiento que se hace y la necesidad de ponderar todo esto, ¿no es cierto? Todos estos aspectos. Buenísimo. Bueno, Doc,
En nombre del instituto, obviamente, y en lo personal, le agradezco, es un gusto y un honor tenerlo acá, y lo saludo y le doy la palabra al doctor Rivera. No se te escucha, Carlos, estás muteado. Perdón, te Ahí había está, ahí está. silenciado para que no, y después me olvidé. Muchísimas gracias, Francisco Jungenbas, tu participación otra vez más en el instituto, además con la claridad y la profundidad que has ingresado en este tema del delicado equilibrio entre lo que puede ser abusivo frente a esta pandemia y por otro lado al tema del concurso, tema sobre el cual indudablemente vamos a tener que seguir debatiendo. Pero aparte, la verdad que me reconforta muchísimo las preguntas que se han formulado, seguramente que debe haber algunas otras, pero las preguntas que se han formulado que también han sido muy pensadas, elaboradas y verdaderamente han hecho pensar, por lo menos a mí, me han hecho pensar acerca de la respuesta que se podría haber brindado y que Francisco lo ha abordado y ha respondido de manera excelente como siempre. Así es que muchísimas gracias, doctor Jungenbas, y muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Ahí hay una doctora Amado que está enojada porque dice no se contestó ni se planteó mi pregunta. Bueno, a ver, la escuchamos. Escuchémosla porque está enojada, en mayúscula puesto, no se contestó mi planteo. Amado, se me debe haber pasado, perdón, Amado. Al final está de Amado. Sí, doctor, yo nos vimos en Loma, no. Sí, no se contestó ni planteó, dicta su señoría en reciente propuesta. La deudora debe mejorar la propuesta para los acreedores quirografarios en torno a los réditos sobre el capital porque los ofrecidos y su fijeza en el tiempo se muestran lejanos de las tasas activas vigentes en plaza y de la usualmente empleada en el fuero, verbigracia la que persigue el Banco de la Nación, pero no sé qué pregunta termina haciendo. Al final, ¿qué opina con el dictado enviado? Claro, pero a ver, allí lo único que la manda del juez es mejore los intereses, ¿no es cierto? Y obviamente en la consigna hay como un cuestionamiento a que los ofrecidos, ¿no es cierto? Dice que se encuentran ajenos a las tasas activas vigentes en plaza y las que se usan en el fuero. A ver, acá hay dos cosas distintas. Una cosa es la tasa activa real que se usa en plaza y otra cosa es la tasa judicial, para ponerle nombre, es decir, la que se usa en el fuero, ¿sí? La que se usa en el fuero puede haber caído en desuetudo, es decir, puede ser atrasada y que por eso el juez no la considere. Pero la tasa activa vigente en plaza puede a lo mejor para una concursada ser un exceso que no pueda llegar a cumplirlo, que exceda su máxima capacidad de respuesta. En fin, hay que desgranar eso que el doctor o la doctora Amado preguntan, desarticularlo para ver bien cuál es el cuestionamiento, porque no queda claro. Lo que sí es claro es que ha cuestionado, no, nadie apoya la usura, nadie puede apoyar la usura, que quede absolutamente claro que no se puede apoyar la usura. Por eso, tasas activas a plaza o fuero comercial o tasa judicial. La tasa judicial debe apartarse de cualquier tasa usuraria. Los jueces deben evitar también en materia de tasa el abuso del derecho y por ende establecer una tasa que sea razonable. Ya creo que le dio por contestado porque ahí Jesús Amado era bueno, el colega. Perdón por este pequeño alongamiento, pero no quería que alguien se enojara y como si uno no hubiese querido contestar algo, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. Carlos, y perdón también por no formularlo, porque entre tantas preguntas se me debe haber pasado a mí también. No es que tampoco no la
hubiera querido Carlos, formular, ¿no? Jerónimo, y a todos los oyentes, a Alberto Montes de Oca y todos los amigos que me han saludado por el chat, que no les puedo contestar, solamente mi agradecimiento por estar. Todos estamos estudiando juntos en esto, Carlos lo sabe, es un estudiar permanente, un repensar y replantearse las cosas. Uno, a medida que pasan los años, se hace más realidad esta frase y con esto termino. Yo cada día tengo más incertezas. Los jóvenes siguen el mundo de las certezas. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Buenas noches.